Hablamos hace muy poco rato sobre los incendios en la Amazonía y a veces hablamos sobre los incendios que ocurren en California o en Europa, pero es hora de empezar a preocuparnos por lo que va a ocurrir en Chile esta temporada de primavera y verano. Se dice que la primavera va a tener se calcula o se proyecta 1 grado más que el año pasado en promedio y el verano 2 grados más. Bueno, eso hace que la CONAF tenga que adelantar planes porque va a haber probablemente más incidentes, más incendios en nuestro país y hay que intentar, hasta la medida de lo posible, prepararse para ello. No solamente tener aviones, sino que me imagino que limpiar, tener cuadrilla, en fin. Es un año de mucha sequía en nuestro país, que quiero agregarle a la temperatura, y eso es la tormenta perfecta para los incendios forestales. Nos acompaña Claudio Huepe, que es director del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la UDP. Claudio, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Tormenta perfecta, calor y sequía. ¿Qué debemos esperar para este año y qué podemos adelantarnos, si se puede adelantar un incendio? Desafortunadamente los incendios son multifactoriales, no dependen de una sola cosa, por lo tanto es bien difícil de enfrentarlos, digamos, requiere una serie de acciones de un tipo bien diverso. En el caso particular de Chile, la razón de los incendios, bueno, siempre nosotros no tenemos, entiendo yo, o no desde muy pocos casos, de incendios, llamémoslos naturales. Todos los incendios, o el 99% de los incendios, son causados ya sea por negligencia o por vandalismo, por criminalidad, etc. O sea, es el hombre el que lo produce. Exactamente. Por lo tanto, ahí hay un factor súper difícil de manejar, porque en el fondo, como han ocurrido en otras partes, en Australia, donde, por ejemplo, los incendios del año, si no recuerdo mal, 2017-2016, por ahí, fueron muy fuertes también y fueron causados por personas que en varios casos fueron identificados, que en el fondo habían prendido los focos. Entonces, ahí hay una dimensión humana muy difícil de manejar. Pero Chile tiene una combinación de factores, en particular en la zona central, que lo hace más propenso a los incendios. Y uno de esos es que, bueno, el cambio climático, en el fondo la mayor sequía, tenemos menos agua y ya subió la temperatura media, etc. Eso es un factor. Y el segundo factor, que es parecido un poco a lo que hay en países como Portugal, son los monocultivos. La gran mayoría de los monocultivos del orden, creo que algo así como 2/3 de los cultivos forestales en Chile, de las plantaciones forestales, que son específicamente para motivos económicos, están en la zona central y están muy concentrados, es decir, están todos muy cerca. Y los monocultivos efectivamente son más propensos a los incendios, sí, eso es un hecho. ¿Y por qué es eso? Yo no soy experto técnico, pero según me explicaban hay una razón de que la diversidad de especies y el tipo de especies que son naturales tienden a generar primero más humedad en el suelo y creo a dificultar la transmisión del fuego. Es por eso que, por ejemplo, el caso de Portugal, que fue similar a Chile, los incendios del año 2017 de Portugal fueron el mismo año que en Chile, ¿cierto? Sí, fueron el mismo año. Fueron gigantescos y tienen un tema similar. Pequeñas propiedades, bueno, en Chile hay concentración fuerte en algunos lugares, pero también hay pequeñas propiedades. Monocultivos, es decir, igual que en Chile tienen mucho eucalipto, pino, etc. Y también sequía. Se juntaron los mismos factores, digamos. Más, obviamente, acción humana, porque pasa un poco lo mismo que acá. Pero la acción humana tiene que encontrar condiciones para poder facilitar un gran incendio. Detener un incendio es muy difícil. Cuando alguien quiere causarlo, sobre todo si lo quiere hacer intencionalmente, es muy difícil. Obviamente que hay medidas que uno puede hacer, aumentar las penas, tener mejor investigación, pero es muy difícil de controlar, desafortunadamente. Y el que la CONAF adelante el escenario adverso, ¿indica o nos da alguna posibilidad de adelantarnos con medidas o a los incendios es prácticamente imposible adelantarse? Paliar antes de que se encienda el fuego puede parecer ridículo, pero a lo mejor tener caminos, tener cortafuegos, pero es tan grande un país y un territorio. Efectivamente, nosotros tenemos en plantaciones forestales, cerca del 20% son plantaciones forestales, es decir, aproximadamente como 4 millones de hectáreas más o menos, una cosa así. Es bastante, digamos, es harto, o sea, no es fácil de controlar. Yo creo que lo que está haciendo CONAF en todo caso es muy apropiado, en el sentido de que adelantar tiene varias razones, digamos, de fondo que son positivas. Uno, crea conciencia.
y por tanto también hace que se discuta este tema y a veces, desafortunadamente, como digo, los fuegos son causados por negligencia. Entonces también el tomar conciencia, el anunciar estas cosas, hacen que por lo menos esa dimensión del fuego, es decir, no aquello que no se causó intencionalmente, sino por negligencia, tienda a bajar porque la gente toma un poco más de conciencia. Eso es una cosa que yo creo que es muy importante. Y efectivamente, al mismo tiempo, si hay una cierta preparación, por ejemplo, limpieza de gran parte de lo que se quema muchas veces, se ve en esa foto que estamos viendo, son pastizales que están secos, exactamente. Entonces, esos transmiten el fuego muy rápido. Entonces, si se despeja, si se limpia, también se van. Entonces, me parece muy positivo que CONAF, en el fondo, esté tomando esta actitud proactiva, en el fondo, y que esperemos que redunden menos incendios. Pero el problema es que junto con la sequía, y si se dan ciertas condiciones, efectivamente podríamos tener una situación bastante grave. ¿Y Chile tiene la posibilidad de armar un arsenal aéreo para... ¿Te acuerdas que había que arrendar, había que conseguirse? Hubo polémica, bueno, polémica se arma por cualquier cosa, pero de si el avión A, el avión B, quién lo paga, quién lo trae. Claro. ¿Hay posibilidad? ¿Chile tiene un escuadrón, no sé cómo se llama, un equipo suficiente? En general, y bueno, eso lo hemos visto ahora últimamente en los últimos incendios, también hay ciertos equipos que andan circulando por el mundo. Brigadistas. Que son ciertos brigadistas y equipos muy especializados, aviones en particular, que andan circulando por el mundo, porque es muy lógico, porque las temporadas de incendio se van alternando, se van moviendo, y por lo tanto tiene mucho sentido. En el fondo no tiene sentido que un país tenga todos esos recursos. La dificultad es más bien, claro, eso cuando ya tenemos un incendio mayúsculo, digamos. La dificultad es siempre, o parte de la dificultad importante, en los costos, porque esto significa todo lo que es prevención, es siempre un costo que es muy mal visto. Porque la gente dice, ¿para qué gastamos plata? Si no hay incendio si no todavía. sirve. Entonces, es la paradoja de la prevención, que en el fondo dice, bueno, uno gasta dinero justamente para evitar que algo pase. Entonces, si se hace bien, no pasa. Entonces dicen, nos gastamos no sé cuánto y no hubo incendio. Exactamente. Entonces, esa es como la paradoja que ocurre siempre con el tema de la prevención y la dificultad de la prevención, justamente. Por eso a mí me parece muy bien que se tomen estas actitudes, porque en el fondo muestran que la prevención es un estado activo, no es solamente tener un montón de cosas, digamos, esperando. Tú eres experto aquí, el director del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad de Diego Portales. Desarrollo sustentable, si tú haces clase, ¿cómo se lo plantea a un alumno con este escenario hídrico sobre todo? Que está tan complicado y parece que va para peor, al menos por un periodo de tiempo, un ciclo. Claro, bueno, el desarrollo sostenible siempre se habla de que tiene las tres dimensiones, ¿cierto? Una dimensión económica, una dimensión ambiental y una dimensión social. Y por lo tanto, justamente el problema del desarrollo sostenible es que enfrentar un solo tema es siempre mucho más fácil. Digamos. O sea, si uno dice, yo sé que yo voy a dedicarme a un tema económico, ¿cierto? Vamos a sacar adelante este país, no sé, no tengo idea, vamos a quemar las hectáreas, vamos a producir ganado, sí, vamos a crecer, pero eso tiene ciertas consecuencias ambientales y sociales. Y luego esas vuelven a afectar también la economía. Entonces, el desarrollo sostenible siempre es un poco un arte, en el fondo, de buscar los equilibrios, porque está todo vinculado finalmente. La sociedad, nosotros para pensarla solemos hacer la división, la economía, la sociedad, el medio ambiente, pero en la realidad todas esas cosas están mezcladas, no están separadas. Entonces, en el tema hídrico en particular... Con esta sequía, ¿cómo se puede conseguir un equilibrio así? Claro, el tema hídrico en particular es muy complejo porque se articulan varios niveles. Uno que es muy importante, y eso dificulta gran parte de decisiones políticas en este tipo de temas, y es la incertidumbre. En el fondo, si nosotros estuviéramos realmente en una situación de sequía, no tuviéramos agua, tuviéramos una crisis, generalmente en estos momentos se toman las decisiones porque los hechos son concretos y son reales. Pero un poco con lo mismo con la prevención. Cuando uno se preocupa de cosas que pueden ocurrir, donde hay una serie de factores, digamos, concretos que pueden darse, pero que todavía no se dan, muchas veces tienden a primar los intereses que son más concretos, nuevamente. Y en el caso hídrico, nosotros tenemos un problema, digamos, desde el punto de vista... Esto se viene discutiendo hace por lo menos 30 años, desde el comienzo de la democracia,
si la legislación hídrica chilena es la más adecuada. Y se han buscado varios modelos. El modelo de cuenca, por ejemplo, que se usa mucho en Europa, digamos que se gestiona por cuenca. Pero no hemos tomado ninguna decisión y ha sido un debate que se ha postergado de manera, a mi entender, un poco irresponsable. Es urgente ya. Porque, efectivamente, lo que ha ocurrido es que cada vez, en el fondo, ya el problema ya llegó. Oye, la famosa carretera hídrica que en un momento se prometió, me acuerdo, en el gobierno de Sebastián Piñera 1, se prometió al menos un proyecto. ¿Qué hay de eso? ¿Es sustentable traer agua, te voy a inventar la caricatura, de Puerto Montt a Antofagasta, una carretera? ¿Es económicamente sustentable? ¿Es medioambientalmente sustentable? Mira, no tengo los detalles. Conozco, hay dos proyectos que son distintos. Un proyecto que es desviar las cuencas, es decir, tomar el agua, digamos, del río propiamente tal y desviarlo hacia otra cuenca. Y el otro proyecto que existe, que hay al menos uno, es tomar el agua al momento de, en el fondo, que sale al mar. Justo agarrar ahí tomarlo y trasladarlo en el fondo por vía submarina. Todos los proyectos tienen dificultades. Son proyectos que en su forma, como están planteando en Chile, serían bastante únicos, digamos. Y requieren, por cierto, muchos estudios. Hay, en particular, en el tema de desviar agua de cauce a cauce, es decir, de un río a otro, hay cierta experiencia en el mundo y en general es negativa. No digo que hay que ver el caso particular, hay que ver el proyecto particular, pero en general la experiencia es... Entonces, es un tema complejo, tiene costo, es experimental, es innovativo, podría ser una solución. Y efectivamente lo que ocurre en Chile es que toda la zona centro-sur está teniendo más escasez hídrica. De hecho, Santiago se está volviendo cada vez más desertificando, si tú quieres. En el fondo tenemos problemas, y donde tenemos la mayor parte de la población. Pero el sur de Chile, el verdadero sur, tiene mucho más agua y probablemente con el cambio climático puede tener incluso más. Entonces, es bien difícil evaluar eso sin ver proyectos concretos y detallados. Yo creo que es posible hacerlo, sin duda, pero hay otras alternativas, evidentemente la desalación, una alternativa muy importante, que tiene costo, también tiene un costo, y tiene externalidades. Tiene externalidades desde el punto de vista de... Que se hace con la salmuera, exactamente, que se hace con los restos. Exactamente. Y tiene un costo importante. Creo que los últimos costos que yo recuerdo eran de $1 por el metro cúbico. Perdón. Por energía, básicamente, ¿no? Básicamente energía, el costo. Y después hay que pensar que eso igual hay que bombearlo, porque en el fondo se saca el nivel del mar y hay que llevarlo donde uno lo quiera. Pero sería el mismo caso en todo caso de la carretera hídrica. Yo creo que sería muy bueno que Chile invirtiera un poco más de recursos en investigación en este tema. Son dimensiones muy complejas, como digo, involucran aspectos ambientales, también sociales, porque significaría en el fondo cambiar cierta estructura eventualmente productiva. No podría tener mucha más producción agrícola en otras partes del territorio, y esa decisión es importante. Hoy día lo que vemos es un desplazamiento de la producción agrícola hacia el sur, muy lento, digamos, si uno quiere, pero ya se ve, por ejemplo, viña hasta en Aysén, cosas inauditas hasta hace unos 15, 20 años, y probablemente en la zona central como la conocemos va a volverse más seca. Entonces, ahí también hay un cambio social súper importante, sobre todo que aquí está concentrada la mayor parte de la población. Claudio Huepe, director del Centro de Energía y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Ecoportales. Muchas gracias por estar aquí esta noche, Claudio. Gracias por la invitación. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública.